Buenos días, comenzamos con el oído humano y la fisiología de la audición. El oído humano, en realidad no es solamente capaz de captar las vibraciones de las moléculas del aire y transformarlo en impulsos nerviosos que llegan al área auditiva del cerebro, sino también en el oído interno se encuentra el centro del equilibrio, que es capaz de detectar la posición de la cabeza en relación al cuerpo y es el centro del equilibrio, del balance del cuerpo. Bueno, el sonido, recuerden de que el sonido tiene un determinado tono, que es el tono, y el tono está relacionado con la cantidad de perturbaciones en unidades de tiempo, que se lo llama frecuencia. O sea, esto es un sonido, acá está representado un sonido de baja frecuencia y acá tenemos un sonido de alta frecuencia. El ser humano puede escuchar sonidos que van desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Acuérdense que la frecuencia de sonido se mide en hercios. Y los sonidos que están por debajo de los 20 hercios lo llamamos infrasonidos. Hay animales que pueden escuchar los infrasonidos, como por ejemplo el topo, los elefantes, y aquellos sonidos que tienen un tono superior a 20.000 hercios lo llamamos ultrasonidos. Hay animales que pueden escuchar los ultrasonidos, como por ejemplo los perros, los gatos, que pueden escuchar sonidos hasta 40.000 hercios. Y los murciélagos, por ejemplo, y las ballenas, delfines, pueden escuchar frecuencias que van hasta los 160.000 hercios. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Por ejemplo, una conversación humana corresponde a entre 30 y 80 decibeles. Un aula de clase 40 a 80 decibeles. O sea, hasta los 80 decibeles no es perjudicial, no son intensidades que son perjudiciales para el oído humano. Entre 80 a 90 decibeles llegamos a un periodo crítico, porque eso ya depende del tiempo de exposición, y por encima de estas intensidades sonoras, por encima de 90 decibeles ya es perjudicial para el oído humano, y eso depende también del tiempo de exposición. Acuérdense que si bien la intensidad sonora se mide en decibeles, está relacionado con la amplitud de la onda. Acá está representado un sonido de menor amplitud. Fíjense que las crestas o los valles son menos amplios, y acá un sonido con mayor amplitud. Bueno, el oído humano, para facilitar su estudio, se lo divide en oído externo, oído medio y el oído interno. Todo el oído está dentro del hueso, de la porción petrosa del hueso temporal. Bueno, acá tenemos una imagen del hueso temporal, donde podemos reconocer la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea, y el oído se encuentra alojado totalmente en su totalidad dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Bueno, el oído externo está formado por el pabellón auricular, que es de un tipo de cartílago, que es el cartílago elástico, y el conducto auditivo, que tiene la función de protección, ya que cuenta con folículos pilosos y también glándulas productoras de cera, o sea, glándulas ceruminosas. También el canal auditivo tiene la función de amplificar las frecuencias que corresponden a 2.000 a 4.000 hercios, y también van a transmitir esas vibraciones de las moléculas del aire a una membrana que se conoce como tímpano. Bueno, acá tenemos el oído medio, y acá tenemos amplificado el oído medio. El oído medio es una cavidad que consta de una cadena de huesecillos, y que esa cadena de huesecillos apoya por un lado sobre la membrana timpánica, que tiene forma de copa, que es la más grande,
esa cadena de huesecillos son 3 huesecillos que se llama martillo, yunque y estribo, y el estribo apoya sobre la ventana oval, que es mucho más pequeña, y esta es la ventana redonda que tiene la función de amortizar. Bueno, acá tenemos también la trompa de Eustaquio, que normalmente está cerrada, pero cuando es necesario, o sea, cuando hay variaciones de presiones, entonces esta trompa de Eustaquio se va a abrir y la trompa de Eustaquio comunica con la nasofaringe. Pero también es un problema porque a veces infecciones de la garganta pueden pasar al oído medio. Bueno, acá esta imagen nos muestra cómo a nivel del mar, en el aire hay una presión de 760 milímetros de mercurio, y cómo a través de la trompa de Eustaquio se regula la presión del oído medio. Entonces, si vamos en un avión donde la presión atmosférica desciende, entonces también se abre la trompa de Eustaquio y hace que disminuya la presión en el oído medio. Y justamente cuando ocurre al revés, aumenta la presión del aire en el oído externo, también va a aumentar la presión en el oído medio, porque esta es la función de la trompa de Eustaquio. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo la trompa de Eustaquio se abre en esta porción que se conoce como nasofaringe. Bueno, acá podemos ver cómo sonidos de la misma frecuencia, 1000 hercios, y que son de diferente intensidad, estimulan a diferentes regiones de esta membrana, que es la membrana timpánica. Fíjense, con 40 decibelios, que zonas estimuladas con 60 decibelios, con 80 y con 100 decibelios. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo las vibraciones de las moléculas del aire se transmiten a la membrana timpánica, y esta transmite los movimientos a la cadena de huesecillos, y el estribo que apoya sobre la ventana oval transmite este movimiento a un medio líquido que se conoce como endolinfa. Bueno, ¿cuál es la función del oído medio? Lo podemos resumir con un término: adaptación a la impedancia. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que pensar de que este movimiento de vibración de las moléculas se transmite del aire primero a la membrana timpánica, y esa membrana timpánica al vibrar va a transmitir a esta cadena de huesecillos. Como esta ventana, que se llama membrana timpánica, es mucho más grande, entonces lo que va a hacer es ampliar la fuerza de empuje, porque ahora el estribo va a empujar la ventana oval hacia adentro y hacia afuera, pero esa fuerza de empuje va a ser 22 veces mayor, o sea que le va a transmitir mucho más energía a ese líquido que está dentro de esa rampa que se conoce como rampa vestibular, que contiene endolinfa. Entonces, una de las funciones del oído medio es amplificar las ondas sonoras, hacer que esa fuerza de empuje, gracias a la diferencia de tamaño entre la membrana timpánica y la ventana oval y la cadena de huesecillos, eso va a hacer que la fuerza de empuje sea mucho mayor. Fíjense la diferencia de tamaño entre la membrana timpánica, que tiene 60 milímetros cuadrados, y la ventana oval, que tiene 3 milímetros cuadrados. Y también la acción de palanca que cumple esta cadena de huesecillos. Ahora también esta cadena de huesecillos tiene dos músculos, que es este músculo que se conoce como tensor del tímpano, y este músculo que se conoce como tensor de estribo o estrapedio. Estos dos músculos tienen función de protección del oído interno. ¿De qué forma? Cuando los sonidos son muy intensos, se contraen estos dos músculos, estiran el martillo hacia adentro y el estribo hacia afuera, haciendo que toda esta cadena de huesecillos queda mucho más rígida, y entonces esos movimientos bruscos no se transmiten
al oído interno con la misma intensidad, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen donde se puede observar el reflejo extrapedial y toda la vía aferente y eferente que controlan ese reflejo. Ese reflejo tiene un periodo de latencia, o sea, tarda en desencadenarse entre 7 a 10 milisegundos cuando el oído está expuesto a un sonido muy intenso. Bueno, acá podemos observar el oído interno, la porción que está relacionada con la audición, que es el caracolo cóclea, que tiene una porción ósea, pero a su vez esa porción ósea está dividida internamente, acá hay un corte del caracolo cóclea, por el laberinto membranoso en 3 compartimentos que son la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear. Esos 3 conductos tienen líquido, estos dos, la rampa vestibular y la rampa timpánica, tienen un líquido conocido como perilinfa y la rampa coclear tiene endolinfa, o sea, la composición química de la perilinfa y de la endolinfa es diferente. Bueno, acá hay una imagen donde nos está mostrando el laberinto óseo y el laberinto membranoso que está dividido en 3 compartimentos, 2 de los cuales tienen perilinfa, que es la rampa vestibular, la rampa timpánica, y el tercer compartimento que tiene endolinfa y que se conoce como conducto coclear. El conducto coclear tiene en su interior lo que se conoce como órgano de Corti. El órgano de Corti es el encargado de transformar esos movimientos en impulsos nerviosos. Bueno, acá tenemos otra imagen del laberinto membranoso, donde tenemos la rampa timpánica, la rampa vestibular. La rampa timpánica está separada del conducto coclear por la membrana basilar y sobre la membrana basilar apoya el órgano de Corti. Todo esto es el órgano de Corti. Acá tenemos las células ciliadas, que son 3 hileras de células ciliadas cuyos cilios apoyan sobre la membrana tectoria, que es rígida, y a su vez la membrana tectoria se origina en lo que se llama el limbo espiral. Y acá tenemos las células ciliadas internas, que es una sola fila. O sea, lo que separa a la rampa vestibular, esta es la rampa vestibular del conducto coclear, es esta membrana que se conoce como membrana de Reisner, y acá tenemos las estrías vasculares que producen el endolinfa y la prominencia en espiral. Bueno, acá tenemos el caracolo cóclea y acá el caracolo cóclea pero estirado, sí, donde tenemos esta porción que se conoce como base y esta porción que se llama ápice. Y acá está representado el conducto, o sea, la rampa vestibular, y esta es la rampa timpánica, las dos que contienen perilinfa. Y acá está faltando, que no se ve en esta imagen, el conducto coclear. O sea, lo que estamos viendo es esto, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, el estribo está apoyado sobre la ventana oval, que es pequeña, y entonces cuando el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, hace mover la perilinfa que está en la rampa vestibular. Ese líquido se mueve, pero resulta que en el ápice, en el extremo, en esta zona que se conoce como helicotrema, se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. Entonces, bueno, cuando ese movimiento de la perilinfa llega hasta el ápice, pasa a la rampa timpánica, y esas vibraciones se van transmitiendo en este líquido y hace que la ventana redonda se abombe hacia adentro y hacia afuera respectivamente, de acuerdo, acompañando los movimientos del líquido. Bueno, lo importante es esto,
que cuando se mueve la perilinfa también va a provocar movimiento de la membrana basilar, porque esos movimientos de vibración se va a transmitir a través de la perilinfa desde la rampa vestibular hasta la rampa timpánica, y la rampa timpánica va a hacer que se mueva, que vibre la membrana basilar. ¿Cómo el oído diferencia sonidos de diferentes frecuencias? Resulta que si los sonidos son de mayor frecuencia, o sea, entre 1500 y 20.000 hercios, va a hacer vibrar la membrana timpánica que está más cerca de la base. Frecuencias intermedias que van entre 600 y 1500 hercios, va a hacer vibrar la membrana basilar media, y sonidos de menor frecuencia, o sea, entre 200 y 600 hercios, va a hacer vibrar la membrana basilar que está cerca del ápex. Bueno, acá hay otra imagen que muestra lo mismo, o sea, cómo la membrana basilar va a comportarse en forma diferente, o sea, la que está ubicada cerca de la base va a vibrar en presencia de altas frecuencias, la membrana basilar media con frecuencias intermedias, y la membrana basilar que está cerca del ápex con bajas frecuencias. Bueno, acá hay una imagen que muestra lo mismo, el caracolo cóclea estirado con la rampa vestibular, la rampa timpánica, la membrana basilar que está de rojo, pero acá está graficado este tercer conducto, que es el conducto coclear. Y acá es el helicotrema, que es la zona por donde se comunica el líquido perilinfa, que está ubicado en la rampa vestibular, con el líquido de la perilinfa que está ubicado en la rampa timpánica. Bueno, acá podemos ver la membrana basilar que está unida al modiolo y que tiene los pilares de Corti que sujetan esta otra membrana que se conoce como membrana reticular, y que en esta membrana reticular tenemos las tres filas de células ciliadas que contienen en su extremo los esterocilios, y también se encuentra esta única fila de células ciliadas que se conocen como células ciliadas internas, que tienen los esterocilios, tanto los esterocilios de la fila de células ciliadas internas como las células ciliadas externas apoyan sobre esta estructura rígida que se conoce como membrana tectórea. Bueno, acá tenemos la rampa vestibular y la rampa timpánica con el líquido conocido como perilinfa, y el conducto coclear con el líquido conocido como endolinfa. Y se puede observar la diferencia en la composición iónica. La perilinfa es rica en sodio y es baja la concentración de ion potasio, pero en el endolinfa sí es alta la concentración de ion potasio y baja la concentración de ion sodio. Y también es rica en ion cloro. Eso genera un potencial de membrana de más 80 milivoltios. Bueno, acá tenemos el órgano de Corti con la fila de células ciliadas internas y con las tres filas de células ciliadas externas. Más o menos células ciliadas internas, o sea, la forma es piriforme, tienen sus esterocilios ubicados en forma escalonada. Bueno, lo mismo pasa con las células ciliadas externas, pero en realidad se ubican en forma de B. Bueno, en las células ciliadas internas hay más o menos unas 3500. Como ya lo dije anteriormente, se ubican en una sola fila y se encuentran en el borde interno de la espiral. Su función es la transducción. En cambio, las células ciliadas externas son las más numerosas, hay aproximadamente entre 12.000 a 13.000, se ubican en tres filas y se encuentran en el borde externo de la espiral, y la función es la amplificación de las ondas sonoras. Bueno, acá vemos cómo los esterocilios se ubican
en forma escalonada, o sea, hay estereocilos más pequeños y van hasta los más grandes, o sea, se ubican en forma escalonada sobre esas células ciliadas y que están unidos con estos que se conocen como puentes apicales o los top link también se los conoce. Esto acá hay una imagen de un top link o también conocido como puente cruzado, y que cuando esta célula ciliada, que es la más grande, se mueve, entonces estira de este puente cruzado que está unido a una proteína canal. Acá se ve mejor que está unido a una proteína canal a la compuerta de inactivación. Esta compuerta de inactivación está cerrada, pero cuando este puente cruzado lo estira, abre ese canal de inactivación y entonces ahora ese canal está abierto y el potasio ingresa, provocando la despolarización de esa célula ciliada. Bueno, esas células ciliadas, que son células epiteliales, hacen sinapsis con neuronas eferentes que forman el nervio coclear, que sale del oído y se dirige al núcleo coclear. El núcleo coclear, o sea, en el núcleo coclear hace sinapsis con una segunda neurona que hace sinapsis con una tercera neurona ubicada en el núcleo olivar. Esta tercera neurona hace sinapsis con una cuarta neurona ubicada en el tubérculo cuadrigémino inferior, y esta cuarta neurona hace sinapsis con una quinta neurona ubicada en el tálamo. Y de allí termina la información en la corteza auditiva del cerebro.